Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano Lázaro. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: Sí, Señor. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando por primera vez, ¿no es cierto?, la fiesta de San Lázaro, Santa Marta y Santa María en una sola jornada, por disposición del Papa Francisco, ¿no?, a través del consejero pontificio de la liturgia, el cardenal Sara. ¿Y por qué motivo? Porque antes había una pequeña confusión en la identidad de María, esta María de Betania, que se pone a los pies de Jesús, ¿no es cierto?, y que escucha su palabra mientras Marta lo sirve, pero se enoja al mismo tiempo porque su hermana María no la ayuda en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿es la misma María que Magdalena? La misma que fue pecadora, que regó los pies de Jesús el día de su conversión con sus lágrimas y los secó con su abundante cabellera, como dice, ¿no es cierto?, el Evangelio. Y entonces ahora quedó claro que sí, que es la misma, es idéntica, es la misma María, porque esta era una familia que tenía muchos recursos, tenía muchos bienes, y dice también la Escritura que María Magdalena, junto con otras mujeres muy pudientes como Juana de Cusa, ayudaban a Jesús y a los discípulos con sus bienes y con su servicio. Eran discípulas del Señor y pusieron todo lo que ellas tenían, lo material, lo espiritual, lo vivencial, al servicio del Señor. Así es que es una maravilla ver que también el Señor llama no solamente a los pobres materialmente, sino también a los ricos que tienen espíritu de pobre. Porque también puede haber alguien muy pobre, pero con espíritu de rico. Un pobre que sea muy envidioso, que sea muy tacaño con lo poco que tiene, tampoco puede recibir la palabra de Dios. Jesús dice: felices los pobres en el espíritu, aclara San Mateo, porque de ellos es el reino de los cielos. Y estas personas que eran hermanas, ¿no es cierto?, Lázaro, Marta y María, tenían muchos bienes, tenían muchas propiedades. En Magdala era uno de los lugares, Betania y quizás cuantos lugares más, y todo lo dejaron al servicio del Señor para la evangelización. Y entonces es una gran enseñanza para la iglesia entera. Todos podemos, si queremos, utilizar nuestros bienes, nuestros recursos, nuestros talentos e inclusive nuestra propia vida para servir al Señor enteramente, como lo hicieron Marta, Lázaro y María. Si ustedes todavía tienen alguna duda, les pido que lean en la casa el capítulo 11 de San Juan, porque hoy está tomado el Evangelio de ese capítulo 11 de San Juan. Y en el versículo 2 del capítulo 11 dice claramente que eran hermanos, Marta, Lázaro y María. Y aclara el apóstol Juan que esta María era la misma que había ungido los pies del Señor y que lo había secado con sus cabellos. ¿Puede haber otra María que no sea Magdalena? No, es la misma. Magdalena, Betania, la misma María que fue al sepulcro del Señor, ¿no es cierto?, que se puso a los pies de él y Cristo le dijo: no, ahora no me toques, todavía no he subido al Padre. Es la misma actitud, la misma persona, la misma mujer que celebrábamos el viernes pasado, la apóstol de los apóstoles, que se parece mucho a San Juan, evangelista, porque San Juan también es como contemplativo,
es el discípulo amado, está lleno de amor por el Señor. Y María Magdalena igual, es una mujer completamente apasionada por amar a Cristo, por servirlo, por ayudarlo en la iglesia, por convertirse verdaderamente y llorar sus pecados hasta el último día. Entonces, Marta se parece un poco más a Pedro. Marta es impulsiva, Marta es activa, es trabajadora, es líder, pero también a veces dice lo primero que se le pasa por la mente, sin pensar mucho, y Dios lo permite porque a partir de esos errores humanos, Dios nos dice grandes enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, como cuando le dice, Señor, ¿no te molesta que mi hermana esté ahí sin hacer nada? Y Jesús dice esas palabras maravillosas. Marta, Marta, te agitas, te preocupas por muchas cosas, pero una sola es necesaria. Tu hermana escogió la mejor parte y no le será quitada. Y la mejor parte es no hacer cosas, hacer muchas cosas, sino primeramente amar a Cristo y contemplarlo y tener nuestro corazón en sintonía con el corazón de Jesús. Vivir en espíritu de oración, ¿cierto? Amar a Cristo, amar con el amor de Cristo. Y en consecuencia también se puede dar buen testimonio de vida y hacer muchas cosas prácticas. Sí, sin duda que María Magdalena o María de Betania hizo muchas cosas para servir al Señor, pero ella escogió la mejor parte. Antes que el hacer o el tener, entonces está el ser. Y cuando somos más hijos de Dios, más cristianos, cuando estamos a los pies de Jesús, cuando lo contemplamos. Por eso la maravilla que tenemos en esta parroquia, ojalá la podamos aprovechar más, es la capilla de adoración perpetua, que está ahí abierta siempre para ponernos a los pies del Señor. El Sagrado Corazón de Jesús ahí que palpita, de amor por nosotros. Y en la medida que lo acompañamos, que lo contemplamos, que lo adoramos, nuestro corazón se va haciendo más semejante al suyo. Así es que Santa Marta era así, muy impulsiva, como San Pedro, pero también el Señor la amó muchísimo, muchísimo. Fue una gran, gran santa esta Santa Marta, ¿no? Hoy día también, llevada por el impulso humano, le dice a Jesús con un cierto dolor, Señor, ¿por qué no estuviste aquí? ¿Qué estabas haciendo? Si tú hubieras estado presente, mi hermano no hubiera muerto. Le reprochó un poquito a Jesús que llegara tarde. Ya llevaba 4 días en el sepulcro, Lázaro, ¿no? Ya olía mal. Y Jesús entonces le dice, mira, yo soy la resurrección y la vida. ¿Tú crees que yo lo puedo resucitar? Y ella dice las mismas palabras que Pedro. Es maravilloso. Señor, yo creo. Tú eres el Hijo de Dios. Y hace esta profesión de fe maravillosa en Jesús. Entonces, ¿cómo no va a ser esta santa tan amada, tan querida, ¿no? Por Jesús? ¿No? Muchísimo. Es una gran santa. Solo que tiene otro temperamento, tiene otro carácter, tiene otros talentos, ¿no es cierto? Pero no importa. Jesús a todos nos quiere por igual. A cada uno tal como nos hizo Dios, con nuestra propia historia de vida, con nuestras heridas, con nuestras virtudes, nuestras fuerzas, nuestras flaquezas. El Señor nos ama tal como somos. Y lo único que quiere es que confiemos en Él, que le entreguemos nuestro corazón, que nos desbordemos de amor por Él, como lo hizo Santa Marta. Yo creo en ti, Señor, aunque mi hermano se haya muerto y esté sentida en este momento contigo, aunque no entiendo tu actitud, yo creo en ti, tú eres el Hijo de Dios. Tú todo lo puedes. Confío que todo lo que tú hagas o no hagas será lo mejor. Eso es muy bonito, es muy bonito. Entonces, Santa Marta es también un gran ejemplo para nosotros, igual que Santa María de Betania o María Magdalena. Y San Lázaro es el único santo que se conoce que murió 2 veces, porque Jesús lo resucitó, pero no lo resucitó como cuando Él resucitó al 3er día, ¿no? Se le dice en teología no resurrección, sino resucitación, una palabra un poco rara, ¿no? Para distinguirla de la resurrección de Cristo, porque la resurrección de los muertos, cuando ocurra, como fue también para la Santísima Virgen, es definitiva, con un cuerpo glorioso, igual que el cuerpo de Cristo. Pero así no fue la resurrección de Lázaro. Él resucitó de un modo milagroso, claro, pero volvió a morir. Y es el único santo que se conoce que haya tenido esa gracia del Señor.
y ocupó, por supuesto, su vida, el resto de su vida, para servir a Dios. Se sabe que fue un sacerdote, después un obispo. Hay una iglesia allá cerca del Oratorio Central en Santiago que se llama San Lázaro. Y si ustedes van a esa iglesia, es muy bonita, van a ver a San Lázaro vestido como obispo. Entonces él también fue un hombre de Dios. Imagínense haber pasado por esa experiencia de la muerte, para dar testimonio de lo que sería la muerte de Cristo pocos días después, porque eso estuvo muy cerca de la Semana Santa, ¿no? Este milagro. Entonces, en resumen, hoy celebramos a estos tres grandes santos que nos dicen, aún en la vida cotidiana, en la vida de laicos, ¿no? Porque en ese momento ellos tres eran laicos, no eran religiosos ni sacerdotes, en ese momento, ¿no? San Lázaro con sus hermanas sirvieron a Jesús, se entregaron, lo amaron, ¿ya? Se consagraron a Él, 100%, 100%. Y el Señor entonces los amaba profundamente. ¿Cómo será el premio de Lázaro, Marta y María ahora en el cielo? Porque ellos recibieron a Jesús en su casa y en su corazón, y le entregaron y le brindaron lo mejor que ellos tenían. ¿Cómo será también el recibimiento de Cristo a estos tres santos en el cielo y los tiene tan cerca de su sagrado corazón? Ojalá que también nosotros seamos sabios, seamos prudentes y hagamos lo que hizo, por ejemplo, también este señor don Miguel, se llama, ¿no es cierto?, de la hospital, perdón, de la parroquia de Hospital, en donde está el padre Tránsito y el padre Germán de nuestro oratorio. Era un señor que fue un gran profesional, trabajaba, me parece que en contabilidad, ¿no es cierto?, tenía sus negocios, era un muy buen administrador. Y cuando se enteró que él ya tenía enfermedades fuertes de base y se jubiló, dijo, ahora yo voy a dedicar el resto de mi vida, lo poco que me queda, a servir al Señor. Y se fue a la parroquia de Hospital y ahí estaba él, ¿no?, con su bastoncito, arreglando todas las cosas, sin que nadie se diera cuenta. Ayudó en el consejo pastoral, sirvió muchísimo. Y el Señor le concedió varios años de vida. Desde la época en que era párroco, el padre Clover, hasta hoy, se le alargó la vida y él sirvió mucho a la iglesia. Qué bonito eso, ¿no? Entonces, como Marta, como Lázaro, como María, también nosotros todos, sin importar nuestro estado de vida, si somos sacerdotes, diáconos o laicos, hombres, mujeres, niños, grandes, enfermitos, estamos a lo mejor o sanos, sea como sea, podemos servir a Jesús y decirle, Señor, yo creo en ti, tú eres el Hijo de Dios, yo quiero entregarme para tu servicio. Así sea. Amén.